A polícia tá aqui. Explica de novo. Me explica. Aqui, ó. Aqui. Você aqui, ó. Brasil, año 2025. Con una población que supera los 217 millones de habitantes, el país se enfrenta a una de las tasas de criminalidad más altas del continente. En medio de esta cruda realidad, la desaparición de menores de edad es un drama silencioso y doloroso que golpea a miles de familias. Se estima que anualmente, alrededor de 40.000 niños y adolescentes desaparecen en el país. Aunque muchos de estos casos se resuelven, miles de familias viven en la incertidumbre, sin saber qué le ocurrió a su ser querido. Afortunadamente, en un país donde la cifra de personas encontradas no supera el 60% de los desaparecidos, un caso reciente se convirtió en una excepción, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Esto ocurrió en Tramandaí, una ciudad costera al sur de Brasil. Y aunque conocemos el final de esta historia, la vamos a contar desde el principio. Por respeto a la familia, no mencionaremos el nombre de la víctima. Ella era una niña de tan solo 9 años que, sin saberlo, se convertiría en un símbolo de la lucha por la justicia. La niña desapareció en horas del día. Tras una búsqueda frenética que no arrojó resultados, sus padres dieron aviso a la policía. El miedo se apoderó de ellos, pero su padre, lleno de un oscuro presentimiento, les dio a los agentes un nombre. Su sospecha no era un simple rumor. Estaba basada en un aterrador historial. El hombre que el padre señaló era Marco Antonio Boker Jacob, un hombre de 61 años que era dueño de un pequeño bar en el barrio. Las autoridades confirmaron que este hombre tenía un extenso y violento prontuario criminal. Entre sus antecedentes figuraban delitos graves como intento de feminicidio, tráfico de drogas, robo, crueldad animal y lesiones corporales. Jacob había sido liberado de prisión apenas unas semanas antes del secuestro. La policía, actuando rápidamente ante la sospecha del padre, se dirigió al bar de Jacob. Registraron el lugar, buscaron en cada rincón, pero no encontraron ninguna señal de la niña. La búsqueda inicial no tuvo éxito, y la angustia de los padres se volvió insoportable a medida que las horas pasaban sin tener noticias de la menor. La comunidad de Tramandaí se unió en una búsqueda que duró toda la noche. Vecinos, voluntarios y agentes recorrieron las calles, iluminando la oscuridad con linternas, buscando alguna señal de la menor. A medida que las horas pasaban, la angustia del padre crecía. Un oscuro presentimiento lo atormentaba, una sospecha que le había susurrado el nombre de un hombre con un pasado criminal aterrador. Fue en la mañana, cuando las primeras luces del día comenzaban a aparecer, que una prueba irrefutable lo cambió todo. Un vecino, que había regresado a su casa, revisó las grabaciones de una cámara de seguridad que apuntaba hacia la calle. El vídeo confirmó los peores temores del padre. Las imágenes mostraban a la niña en el día, caminando por la acera. Se detuvo para hablar brevemente con el hombre, continuó su camino, y en un segundo giro del destino, regresó al bar. Lo más aterrador de todo era que la grabación mostraba a la niña entrando al negocio, pero nunca volviendo a salir. Con esta evidencia en mano, la policía de la Brigada Militar de Río Grande do Sul se dirigió de inmediato al bar del sospechoso. Esta vez, tenían la certeza de que la niña estaba adentro. La policía de la Brigada Militar llegó al lugar de los hechos. El bar de Marco Antonio Boker Jacob parecía desierto y desordenado, lleno de cajas de cervezas y productos apilados. Los agentes ingresaron con cautela, sus armas en mano, listos para un posible enfrentamiento. Pero el silencio se rompió. De repente, de la nada, un grito débil. El grito de una niña. Los policías se detuvieron en seco. Se miraron entre sí, incrédulos, y luego corrieron por el local. O tio tá aqui, calma, tá aqui. É no chão, É no chão. É no chão, é no chão. É no chão, Lúcio. Filho da puta. Oi! Polícia da...
É aqui, ó. Tira tudo de cima. Ele tapou, meu. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, não deve ser isso. Deve ser... lá por lá eu escuto mais a voz dela. Buscaban un armario, una puerta, cualquier lugar donde pudieran haberla escondido. Gritaban su nombre, pidiéndole que hiciera un ruido. El grito de la menor se hacía cada vez más claro, cada vez más fuerte, pero no podían encontrarla. Daban vueltas por toda la casa y el bar, escuchando su voz pero sin poder hallar el acceso al lugar donde se encontraba. La desesperación de los agentes se hizo evidente. El tiempo corría. La niña seguía gritando, una y otra vez. Fue entonces cuando un oficial, siguiendo los lamentos que parecían venir del suelo, notó una anomalía. Escondida bajo decenas de cajas de cervezas, había una trampilla. Un pozo subterráneo con una tapa de concreto, que servía como entrada a un oscuro sótano. Con desesperación, los policías lograron quitar las cajas y la pesada tapa de concreto. Al abrir el acceso, la encontraron. La niña de 9 años estaba allí, en el fondo del pozo subterráneo, atada y en un estado de pánico absoluto. Los oficiales la sacaron cuidadosamente del hoyo, devolviéndola a la luz del día y a la vida. Al verla, el padre se abalanzó hacia ella. La tomó en sus brazos, fundiéndose en un abrazo entre lágrimas. Los gritos de desesperación de la niña se convirtieron en sollozos de alivio, mientras se aferraba a su papá. La policía, en medio de la emotiva escena, le preguntó por lo que había pasado. Por respeto a la familia y a la menor, no mostraremos el momento en que ella narra su calvario. Sin embargo, sus palabras fueron claras y desgarradoras. El hombre que la había capturado había cometido un abuso sobre ella. Un acto de maldad que, tristemente, todos podemos entender. La noticia del rescate de la niña se propagó como un incendio por el vecindario. La comunidad, ya indignada por la liberación de un hombre con un pasado criminal tan violento, se congregó rápidamente frente al bar. La ira acumulada de años de fallos en el sistema judicial estalló en ese momento. A pesar de los esfuerzos de la policía por contener a la multitud y proteger al sospechoso, la furia era incontrolable. Una turba enardecida se abalanzó sobre el hombre. En medio del caos, un agente resultó herido y varios vehículos fueron vandalizados. La policía no pudo hacer nada para detener lo que venía, una cruda muestra de justicia por mano propia. El linchamiento fue brutal. En un acto de venganza colectiva, Marco Antonio Boker Jacob fue golpeado hasta la muerte. El bar y su vehículo fueron destruidos por la multitud. Lo que comenzó como una operación de rescate culminó en una escena de violencia incontrolada, poniendo fin a la vida de un depredador que la justicia había dejado libre. La historia de la niña de Tramandaí nos deja con sentimientos encontrados. Nos muestra la esperanza de un final feliz en una situación desesperada, pero también expone las grietas de una sociedad y un sistema de justicia que, en ocasiones, fallan en proteger a los más vulnerables. La seguridad de un niño no es solo responsabilidad de su familia, sino de toda la comunidad. Es un recordatorio de que cada adulto tiene el deber de estar atento, de escuchar y de actuar. Porque un helado ofrecido por un extraño, una puerta que se cierra detrás de un inocente o un grito que no es escuchado, pueden ser los primeros pasos hacia una pesadilla. Este caso, aunque se resolvió, es un eco de todos los que no lo hacen, y un llamado a reflexionar sobre la necesidad de cuidar y proteger la inocencia de la infancia, cueste lo que cueste.